¿no? Vamos a tener la chance de conversar con Cristian Boutier, que tiene la enorme gentileza de atendernos. Es el responsable de Consultora CB, que últimamente ha tenido mucha difusión por sus trabajos de consultoría y que obviamente nos va a brindar también su visión respecto de lo que significó este segundo debate presidencial. Cristian, muy buen día. Te saluda Martín Varela desde LT7 y Canal 13 de Corrientes. Gracias por la gentileza. ¿Cómo están? Buen día para todos, ¿no? Por favor. Bueno, Cristian, para vos, ¿quién salió mejor parado, quién salió peor parado de este segundo debate presidencial? Bueno, a ver, es bueno empezar diciendo de que los debates no son trascendentales, son importantes porque es una oportunidad que tiene la democracia y principalmente los electores para escucharlos a todos en igualdad de condiciones, ¿no? Más allá de los recursos, la potencialidad que tenga cada uno. Ahora, yendo al debate en sí, creo que Patricia Bullrich recuperó terreno comparado al primer debate. No significa que lo haya ganado, entre comillas, sino que básicamente recuperó parte de su impronta, parte de su identidad, con ese sinónimo de fortaleza, de ir un poco más al hueso, que en la contracara de lo que ella buscaba previo a los debates, que era más consenso, más diálogo, algo que ella mucho no la representa. Y entendía de que si no iba hacia su identidad, había votantes duros que lo estaban observando a Milei como nuevo representante de esa dureza. Sí. Por otro lado, Javier Milei, claramente es el epicentro, sigue siendo el epicentro del debate, todos le salían a responder a él, todos trataban de buscarle la respuesta de él. Tenía que mantener la cautela, un empate era un buen resultado. Claro, totalmente. Y por el lado de Sergio Massa, bueno, a ver, claramente sufrió más golpes de los que había sufrido en el primer debate, claramente quedó expuesto en varias circunstancias, encontró un talón de Aquiles que no existía, que es Juan Schiaretti, que lo expuso con respecto a los fondos de las cajas de jubilaciones provinciales, que salió a responderle con respecto en realidad lo que Juan Schiaretti ahora estaba haciendo era buscar el voto del interior. O sea, quería salir de Córdoba y quería hablarle al votante del interior, ir reforzando esa dicotomía de el AMBA versus el resto del país. Entonces, yo lo que noto es que, más allá de las cuestiones individuales y más allá de que cerca del 90% de los electores en realidad escuchan el debate para escuchar a su candidato, para confirmar o de última discutir las declaraciones de su candidato, pero es muy difícil que cambie su voto. El debate sí sigue siendo una instancia muy interesante y lo va a hacer mucho más con la metodología que nosotros aplicamos, que es una emulación del sistema norteamericano, en un potencial balotaje, donde tenés dos opciones y creo yo que vamos a tener dos opciones bastante dicotómicas si las tendencias se mantienen. Cristian, muy interesante todo lo planteado. Yo decía en el editorial de arranque del programa que conversando con un colega que trabaja muy cerca del entorno de Bullrich había mucha preocupación porque había decidido la candidata no recurrir tanto a herramientas de coacheo que había recibido en los últimos días y apelar más a una autenticidad y a garabatear o a anotar algunos recursos propios, tratando de mostrarse más auténtica, pensando que esto la potenciaba por encima de una actitud impostada. ¿Vos pensás que en eso ella sí logró el objetivo? A ver, logró ser ella, no significa que sea beneficioso. Seguro. Ella ya, a ver, me parece que una cosa era Patricia Bullrich previo a las PASO, donde el votante pro quería tener una candidata fuerte sobre alguien que promovía el diálogo y el consenso, que era Larreta. Y otra cosa es ya tener una figura que es mucho más extrema que Bullrich. Entonces Bullrich ya quedaba acéfala de discurso. Lo que creo yo que buscaban sus asesores era justamente darle una nueva identidad para que tenga injerencia. Pero bueno, a ver, no está en una situación cómoda Bullrich. No está en una situación cómoda porque ya para votante extremo está Milei, que es el verdadero cambio, claramente se ha definido ese lugar y el votante así lo entiende. Y por otro lado tenés el centro, el status quo, que es Sergio Massa. Ella no es una candidata que promueva la unidad. Sergio Massa sí ha invitado a radicales, ha invitado a todo el mundo post elecciones en un potencial balotaje frente a Milei. Y creo yo que es mucho más lógico. Por eso los debates tienen que ir en sintonía de esa lógica que ya representa el candidato. Cuando esa lógica se distorsiona, es donde vemos que bueno, terminan siendo perjudiciales, pero tampoco que hacen erosionar votos. Hacen sí discutir
la credibilidad o la potencialidad del candidato. Cristian, buen día, te saluda Diego Romero. Y en estas 2 semanas, ¿qué tienen que potenciar los candidatos, en el caso de Burrich, para, bueno, instalarse ya en la sensación, digamos, del votante que está en la segunda vuelta, y en el caso de Milei afianzar su liderazgo, digamos, y bueno, no digo que vaya, no creo que que gane en primera vuelta, digo, pero ese viene siendo el discurso, fortaleciendo digamos, esa postura. ¿Qué tienen que hacer los candidatos en base a la experiencia que dejó ayer el debate? Bueno, yo creo que hay que pelear más a la política tradicional, hay que hablar más con la gente, y hay que, a ver, tiene que haber un compromiso transversal. Patricia Bullrich hace alusión de la cantidad de gobernadores que tiene Juntos por el Cambio, que han ganado en sus elecciones, en sus provincias. Bueno, a ver, esos gobernadores tienen que marcar una diferencia. Lo mismo le sucede al peronismo. No podés tener gobernadores que han ganado por 20 puntos de diferencia y que han perdido con Milei. Digo, caso Quintel en La Rioja, caso Mansur y Jaldo en Tucumán, el propio Sáenz en Salta. Ahora los gobernadores tienen que hacer su propia lectura, tienen que tener un diferencial con respecto a lo que sucedió en las PASO, porque son los mismos gobernadores que tienen que apostar a la sustentabilidad y a la gobernabilidad. Sergio Massa, para esos gobernadores peronistas, es el mal menor. Están enamorados de Massa, pero es el mal menor porque sin fondos nacionales, esas provincias no pueden desarrollar obras. Lo único que pueden hacer con los impuestos es pagar sueldos, y hasta ahí nomás. Entonces, me parece que es muy importante. Y bueno, y creo yo también de que independientemente de quién llegue al balotaje con Milei, sea Burrich o sea Massa, nosotros tenemos a Sergio Massa entrando a balotaje con Javier Milei, incluso los gobernadores radicales también van a tener que hacer esa lectura. Porque un Javier Milei, que ya lo ha anunciado, va a aplicar la teoría del garrote, va a ser bastante coactivo. Si no acompañan sus diputados y senadores las decisiones de Milei en el Congreso, se terminarán los fondos coparticipables. Ahora, o en su defecto los fondos discrecionales. Cristian, recién nos dabas los números de la tendencia que ustedes manejan. Estas 2 semanas finales, con el caso Insaurralde, con el dólar cada vez más disparado, ¿pueden erosionar algunos puntos de Sergio Massa? Mirá, nosotros hoy empezamos una medición, queríamos esperar los 2 debates para medir. Sí. Obviamente que está incluido el caso Insaurralde en el medio, como el caso Chocolate, todo lo que ha perjudicado. Claro, la corrupción entrando otra vez como eje de campaña. Pero nosotros medimos el caso Insaurralde en la provincia de Buenos Aires. Y queríamos medirlo principalmente en la tercera sección electoral, donde está Loma de Zamora y donde está el bastión del peronismo. Seguro. Y no veíamos grandes cambios. No veíamos, sí, mucha gente enojada, mucha gente espantada, pero mucha gente que naturalizaba ese tipo de circunstancias, está decepcionada y absolutamente crédula a que eso sucede, y que la tendencia sigue siendo favorable a Axel Kicillof. De manera tal que si es favorable para Axel Kicillof, es favorable también para Sergio Massa. Entonces, nos encontramos con una circunstancia, ¿no?, de conceptos que ya son prácticamente culturales en ciertos sectores de la sociedad, que entienden que estas cosas pasan y que no modifica su voto. Fue muy interesante la encuesta que hicimos en Provincia de Buenos Aires sobre el caso Insaurralde, porque veíamos de que última limitaba el techo, o sea, no tenía posibilidad de seguir creciendo, pero no movía el piso. Y ya el piso a Axel Kicillof le da una diferencia de 10 puntos sobre el segundo. Así que vemos esas condiciones. Obviamente hay que ver el 22 de octubre, si hasta el 22 de octubre no hay algún cambio nuevo, pero no. Si el escándalo no afecta al candidato, las balas pasan por el costado. Cristian, sin dudas que Provincia de Buenos Aires y el conurbano y Córdoba serían 2 de los lugares, las batallas más importantes electorales del 22. Y traigo a colación un hecho que ocurrió 3 días antes de las PASO, que fue el asesinato de la niña, que quizás eso sí eso movió el amperímetro dentro de la estructura del gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Es la inseguridad lo que más preocupa al bonaerense más allá de los hechos de corrupción? No, al bonaerense le preocupa la inflación como principal preocupación, como a todo el país. Ahora, la inseguridad está cada vez más cerca, principalmente en los grandes centros urbanos, y obviamente que eso ha afectado porque la sensación de inseguridad, la sensación de sentirse inseguro está en todos nosotros, Entonces la inseguridad es una realidad, porque cada uno de nosotros nos sentimos inseguros y no nos animamos a salir a la calle
o tenemos miedo de en un semáforo que venga alguien y nos rompa el vidrio del auto para Seguro. robarnos. Entonces, eso ya está recontra instalado y es la gran deficiencia de este gobierno y la gran deficiencia del kirchnerismo en los últimos años. Y por eso mismo un hecho de inseguridad hace ruido. Ahora, un hecho de corrupción sobre un gobierno que ya claramente está naturalizado y sobre una figura, porque hay que entenderlo también, porque no es solamente el hecho de corrupción en sí, era un revanchismo de un sector del peronismo que se le había sido impuesto a la figura de Insaurralde por un sector del kirchnerismo y que ahora encontró la posibilidad de sacárselo de encima. O sea, en el medio de la crisis también hubo una oportunidad. O sea, no es muy común ver esta en términos vulgares, soltada de mano. Seguro, se entiende. Cristian, A Insaurralde. seguro. Recién hablabas de la gente que podía, según tu óptica, no modificar su voto a pesar de todo este tipo de cosas, ¿no? La pregunta es, ¿qué pasa con los que eventualmente concurran a votar que no votaron en las PASO? ¿Se puede medir algo de eso? El impacto de los últimos acontecimientos sobre esos votantes que algunos creen podrían concurrir en un porcentaje de 6 o 7% más a votar en la primera vuelta? Bueno, ahí está el gran desafío, porque sí está proyectado unos 5 puntos. Nosotros tenemos unos 5 puntos de participación extra con respecto a las PASO. Son votantes de ingresos medios altos, son votantes de nivel educativo alto, son franjas etarias altas que no fueron a votar en las PASO. Sí. Y por eso la diferencia que sacó Javier Milei, que claramente hizo su punto en los jóvenes y personas con niveles educativos bajos. Por lógica, debería irle mejor a Bullrich, debería sumar ese caudal electoral Bullrich. Va a recibir también Milei en el marco de este desencanto y siendo la figura del verdadero cambio. Y obviamente con estos hechos de corrupción, la figura que se limita es la del oficialismo. Pero no son votos donde lo puede pescar el oficialismo. Lo que puede hacer el oficialismo con un esfuerzo a cuentagotas, pero que en la cantidad puede marcar una pequeña diferencia. Recordemos que un punto son aproximadamente 250.000 votos a nivel nacional. Es justamente comerle votos a Milei en los sectores bajos. ¿Y eso es donde va a estar el trabajo? Y los intendentes en el conurbano, los gobernadores en las provincias. A Mansur no se le va a pedir, o a Guajaldo en Tucumán no se le va a pedir que dé vuelta y que gane por 10 puntos más, pero sí que recupere 2 puntos de un nicho que claramente lo había capitalizado Milei. Lo mismo Salta, lo mismo, obviamente todo el norte del país. Entonces ahí me parece que va a haber el tanteo de decir, bueno, a ver, recuperame 10.000 votos acá, recuperame 15.000 votos acá, y en la sumatoria hacer unos 500.000 votos, que son 2 puntos y que son muy importantes, porque con la base de 30 puntos, que ya tiene más ahí el peronismo, lograr meterse en balotaje con 32 puntos. Cristian, gracias por estos minutos, ¿eh? No, por favor, a disposición. Un gran abrazo. Cristian Boutier, de la consultora CIB. Bueno, me llama Roberto Ojeda desde Exteriores. Roberto, ¿por dónde andás?